Buenos días, hermanas, les saludo a todas en el amor del Señor, esperando que se encuentren muy bien. Y antes de comenzar y presentarles a la mujer que vamos a estar estudiando el día de hoy, les voy a pedir que oremos, ¿ya? Para poner todo en las manos de Dios. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, de poder leerla, de poder aprender de ti. Ayúdanos a ver con tus ojos esta palabra, la historia de esta mujer. Ayúdanos a ver con tu corazón lo que tú quieres enseñarnos y hacernos ver. Te pedimos todo y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar de una mujer que, al igual que las demás que hemos estado estudiando, no es tan conocida o no se habla tanto de ella, y que no tiene nombre, no aparece con un nombre. Tal vez lo tenía, pero en la Biblia no está registrado, sino que está registrado el nombre de lo que ella era, ¿ya? Esta es la mujer concubina, ¿ya? Lo pueden anotar ahí. Yo sé que hay muchas que están tomando nota en su libro de devocionales, ¿ya? En su cuaderno. La mujer concubina. Vamos a hablar de ella el día de hoy. Y quiero hacer una advertencia primero, ¿ya? Si bien su historia no es tan conocida como la de las demás mujeres que hemos aprendido, su historia también es diferente. Puede ser perturbadora, es cruda, es fuerte. Y es por eso que quiero hacer una advertencia, ¿ya? Que tenga discreción a la hora de ver este video y de estudiar esta parte de la palabra del Señor, ¿ya? Por su corazón y también por quienes puedan estar oyendo, que sean más pequeñitos, ¿ya? Entonces, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 19, y vamos a leer completo el capítulo del versículo 1 al 30. Bueno, vamos a estudiarlo a grandes rasgos, ¿ya? Antes de comenzar, hablarles directamente de la mujer concubina. Si ven en sus Biblias, ahí dice en el título de ese capítulo, del capítulo 19, dice el levita y su concubina. Necesitamos saber qué es un levita y qué es una concubina, ¿ya? Entonces, les voy a leer las definiciones, ¿ya? Una concubina era considerada como una esposa secundaria y de rango inferior a la esposa principal. Era practicado en el contexto de la poligamia, es decir, de tener más de una esposa, más de una mujer. Ella no tenía autoridad en la familia y a veces era esclava o había sido prisionera de guerra, por lo que su posición social siempre era inferior a la de la esposa legal, ¿ya? El cristianismo rechaza esta práctica, debe quedar claro, ¿ya? Reconociendo el modelo y diseño original de Dios, ¿ya? Para el matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, ¿ya? No más de una, ¿ya? Es decir, una relación monógama. Ahora, ¿qué es un levita? Los levitas eran los israelitas de la tribu de Leví, ¿cierto? Que eran apartados o dedicados al servicio de Dios en el santuario. Y en este tiempo, en este contexto, era en el tabernáculo, ¿ya? Los levitas ayudaban a los sacerdotes en el tabernáculo con tareas y diversos trabajos como cuidado, mantención, traslado del mismo tabernáculo a otros lugares. No poseían tierra ni heredad, pero vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo. Es decir, ellos servían a Dios. Pero quiero que mantengan en su mente el contexto en el que estaba desarrollada la historia de esta mujer concubina. Les voy a dar el contexto y manténganlo siempre presente, ¿ya? Si vamos al último versículo de este libro de Jueces, es decir, en el capítulo 21, versículo 25, vamos a leer lo siguiente. Dice así: en estos días no había rey en Israel.
Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se imagina usted que cada uno haga lo que bien le parezca? Ellos no tenían rey. Es decir, no se sometían a ninguna autoridad, ningún rey. Y si cada uno hacía lo que bien le parecía, tampoco se sometían a su rey, que era Dios. ¿Ya? Cada uno hacía lo que su corazón le decía que hiciera, lo que ellos deseaban hacer. Ese era el contexto en que ella vivía, ¿ya? La mujer concubina. Había maldad, perversidad, era una generación corrompida. Había depravación. Era un pueblo completamente rebelado contra Dios. Un pueblo que rechazó a Dios y sus mandatos. Un pueblo que no quería someterse. Un pueblo autodestruido al alejarse y olvidarse del Dios que los amaba. Así estaba Israel. ¿Ya? Ese era el contexto en el que estaba la mujer concubina. Pero ¿por qué había tal grado de maldad? ¿Por qué lo describo de esa forma si se supone que estamos hablando del pueblo de Israel, que había sido el pueblo que adoraba a Dios, que lo alababa, que lo obedecía, que lo seguía? ¿Por qué? ¿En qué momento pasó esto? ¿Ya? Dios les había librado de la esclavitud en Egipto, ¿se recuerdan? Y el líder era Moisés. Todos siempre tuvieron gratitud, amor, alabanza hacia Dios, ¿ya? Y a pesar de que muchas veces fallaban, ellos volvían a pedir perdón a Dios y siempre intentaban seguirle de corazón. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que ahora estaba a este nivel de maldad y que cada uno hacía lo que bien le parecía? ¿Ya? En Jueces capítulo 2 del versículo 10 al 13 tenemos la respuesta. ¿Ya? Jueces 2 del el capítulo 2 versículo 10 al 13 dice lo siguiente. Y se levantó después de ellos otra generación. Y aquí habla de después de Josué. Cuando Josué muere y pasa también la generación que había vivido con él durante su liderazgo, pasa lo siguiente. Todos ellos amaban a Dios, adoraban a Dios, habían decidido y habían prometido seguir a Dios. ¿Ya? Pero dice la segunda parte del versículo 10, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, es decir, a otros dioses, a imágenes. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, a otros dioses. La generación que había pasado junto con Josué no le enseñó a la siguiente generación quién era Dios y qué había hecho Dios por ellos. Por eso no le conocían, no conocían a Dios ni sus obras e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ellos dejaron a Jehová. Por eso vemos que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en ese contexto les voy a pedir que empecemos a leer la historia de la mujer concubina. Un mundo o una generación, un pueblo corrompido, lleno de pecado, en que no había sumisión de ningún tipo y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 19. Le invito a leer la historia. Dice así. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel. Aquí vemos que realmente cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿ya? Porque ella fue infiel a su marido. Y se fue
de él a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. ¿Ya? Ella se fue de la casa de su esposo después de haber sido infiel y se fue a la casa de su papá por 4 meses. Versículo 3, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar a la casa de su padre. Viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. El padre de la joven le dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven le dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Vamos en el versículo 6. Y dice el 7, y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta tu corazón, ahora tu corazón, y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, y él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a casa. Y voy a parar ahí hasta el versículo 9. Cuando dice que el hombre va a buscar a su mujer, a su esposa, la concubina, después de 4 meses que ella se había arrancado de la casa, había huido de su casa después de ser infiel, dice que la va a buscar y le habla amorosamente para que ella volviera con él. Algunas personas dicen que el hablarle amorosamente en realidad no reflejaba amor por ella. ¿Por qué? Primero, recordemos el contexto. Estábamos en un pueblo en que cada uno hacía lo que bien le parecía y que había maldad, pecado, no había sumisión y no había rey, y menos consideraban a Dios como su rey. Por lo tanto, lo que menos iba a haber de parte de él para su concubina, que había sido infiel y que se había escapado, iba a ser amor de verdad. ¿Ya? Puede ser que sí, puede ser que no, pero esa es una inferencia que se hace, ¿ya? De que la fue a hablar amorosamente para tratar de convencerla que volviera. Pero aquí hay un detalle, también podemos ver que el papá le rogaba una y otra vez a su yerno que no se la llevara, que se esperara, que se quedara un día más. Mira, come, bebe, quédate conmigo, quédate a dormir acá, en mi casa, no te vayas todavía. Y siempre insistiendo, insistiendo. ¿Por qué el papá no quería que se fuera? Tal vez no quería que se llevara a su hija. ¿Pero por qué? ¿Será que él presentía que tal vez su papá, el esposo de su hija, podría tener un maltrato con ella por haber sido infiel, sabiendo que también era inferior en su trato con ella por ser concubina? No lo sabemos. No lo sabemos, pero lo único que vemos aquí es que él insistía, que se quedara un día más, ¿ya? Finalmente, en el versículo 10 dice: mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando junto a Jebús, el día había declinado mucho, se había oscurecido. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió:
es decir, el levita: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá, y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Él no quería hacerle caso a su criado, a su siervo ya, que le decía: mira, quedémonos acá donde están los jebuseos y alojemos acá porque ya está muy oscuro, ¿ya? Quedémonos en Jebús. Pero que dijo el levita, dijo: no, yo no me quedo en ninguna ciudad, ningún pueblo ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel. Él pensando que era mejor estar con los suyos, ¿ya? Que él era del pueblo de Israel, por seguridad, por comodidad, ¿ya? ¿Y qué pasa? Dice, pasando pues, el versículo 14, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, era una de las tribus de Israel. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Ahí vemos otra señal de que realmente cada uno hacía lo que bien le parecía, que olvidaron lo que Dios les había mandado. Y Dios siempre les enseñaba a que había que recibir a los extranjeros, hospedarlos, ¿ya? Invitarlos, ofrecerles de comer, de tomar. Pero ellos estaban ahí, extranjeros, pasando por esa ciudad, en Gabá, y se quedaron en la plaza y nadie los invitaba a su casa. Y tal vez él estaba extrañado: ¿cómo nadie me está invitando a la casa, ofreciendo algo de tomar, de comer? Nadie los quería hospedar. Y eso también era una señal de que no estaban cerca del Señor y de su obediencia. Dice el versículo 16: y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín. Moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad. Y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él le respondió, el levita respondió al hombre viejo, dice: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, y de donde soy yo. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, a donde estaba el tabernáculo, ¿ya? Y no hay quien me reciba en casa. Él estaba esperando y esperando, él junto a sus asnos, sus criados, su concubina, y nadie los invitaba a ninguna parte. Ellos ahí, en la plaza, esperando. Y este hombre les hace esa pregunta. El hombre anciano dijo, 19, perdón. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, le dice el levita, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, y no nos hace falta nada. Eso se lo dice el hombre, el levita. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Le dice, no te quedes en la noche en la plaza. Ven, vamos, ven a mi casa, yo te voy a hospedar, ¿ya? Dice, con tal que no te quedes en la plaza. Ok, suena bien, ¿cierto? Muy bien. Después dice el versículo 21, dice, y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, y aquí les quiero pedir atención, 22, cuando ya estaban gozosos, ya habían entrado a la casa de este hombre, habían comido, bebido, habían descansado, se habían limpiado, ¿cierto?, de su viaje. Dice, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Se acercan estos hombres perversos a la casa de este anciano que había hospedado al extranjero, que era el levita, con su concubina, con su criado.
y les dicen, ¿qué les dicen estos hombres perversos al anciano? Les dicen, saca a este hombre que está en tu casa, sácalo, para que nosotros lo conozcamos. ¿Qué significa? ¿Querían conocerlo? ¿Saludarlo? No. El original, la palabra original en que está escrita la Biblia, dice esta palabra, el significado de esta palabra es conocer a una persona, pero con solamente de esta forma. Intercambio corporal, intercambio corporal de fluidos o fluidos corporales. Ya, era un intercambio de fluidos corporales. Era solo sexo. Ya, cuando le dice, saca al hombre que tú entraste a tu casa, al que está ahí contigo, sácalo porque nosotros lo queremos conocer, se refiere a que quieren tener sexo esos hombres con el levita. De esa forma lo querían conocer, no saludarlo y como nosotros entenderíamos conocer a alguien, sino que querían que él se lo sacara de su casa para tener sexo con él. Y como dice la palabra en el original, era un intercambio de fluidos corporales. Tal cual. La palabra es shakab, para las personas que quieran anotarlo. S-H-A-K-A-B larga. Shakab. Versículo 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. Y el 24 dice, he aquí, mi hija virgen y la concubina que está con él. Yo las sacaré ahora y humilladlas, haced con ellas como les parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Él dice, por favor, no le hagan a este hombre tal maldad, a este levita. Por favor, no, ¿cómo se les ocurre? No lo hagan. No hagan esta maldad. Pero luego, ¿qué dice? Él dice una maldad igual o aún peor. Él ofrece a su propia hija y dice, les doy a mi hija virgen, humíllenla, hagan lo que ustedes quieran con ella. Ese era el nivel de depravación, de maldad, de pecado que había en Israel como consecuencia de alejarse de Dios, de olvidarse de Él. El alejarse de Dios, separarse de Dios, es muerte. Es muerte y autodestrucción. Él pedía que no hicieran un mal con su invitado. No hagan tal maldad. Pero este hombre estaba ofreciendo a su propia hija, su hija virgen, para que la humillaran. Y cuando habla de la palabra humillar, en este caso, habla de una forma con un contexto sexual. Que ellos hicieran lo que ellos quisieran con su hija. No solamente ofreció a su hija, también ofreció a la mujer concubina. Nos ponemos en el lugar de ella. Imagínese ella escuchando las palabras de este hombre. Yo creo que con terror, con dolor, no puedo ni siquiera imaginar cómo ella se debe haber sentido, ella y su hija, al escuchar que su padre la estaba ofreciendo a estos hombres perversos que intentaban entrar en la casa. Versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír. No le iban a oír, eran hombres perversos, ¿ya? Por lo que tomando aquel hombre a su concubina,
la sacó de la casa. Y entraron a ella, estos hombres perversos, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Esta mujer fue violada toda la noche afuera de la casa de su marido, donde estaba él. Sí, es una historia perturbadora, fuerte y muy cruda. Es una violación en grupo a la mujer concubina. El pecado de estos hombres, de esta generación, llegó a tal punto que no veían valor, el valor que Dios ve en el ser humano, ellos no lo veían. Había un desprecio por las mujeres, entre ellos mismos como hombres. No seguían el diseño de Dios entre un hombre y una mujer, sino que estos hombres deseaban tener sexo con el levita, abusar de él. ¿Y qué pasó? Este hombre sacó a la mujer concubina fuera de la casa, la violaron toda la noche, toda la mañana, y dice que cuando ya apuntaba el alba, ella, me la imagino, hizo lo que pudo con las pocas fuerzas que le deben haber quedado para llegar a la puerta de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué habrá tratado de llegar hasta ahí? Lo más probable es que ella haya deseado, en su último aliento de vida, que ella haya deseado un Salvador, alguien que la rescatara, alguien que la ayudara, alguien que la encontrara, alguien que la levantara. Y vamos a ver qué pasó. Versículo 27. Voy a leer desde el 26 otra vez. Dice: y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, es decir, el levita, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. ¿Cómo durmió este hombre mientras a su mujer le hacían eso? No sé. No lo sé. 28 dice: él le dijo: levántate. Ya, vamos. Vamos. Pero esa mujer, tirada en el piso, después de el vejamen que habían cometido contra ella durante todo ese tiempo, ella no escuchó palabras de consuelo, de amor, de refugio, sino que él la miró y le dijo: levántate, vámonos, hay que seguir. Pero ella no respondió. Versículo 28. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Ella ya había muerto. Versículo 29 dice: y llegando a su casa, tomó un cuchillo, el levita, y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel.
Versículo 30 dice, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y termina diciendo el capítulo, dice, considerad esto, tomad consejo y hablad. Este hombre descuartizó a su mujer, a la concubina, en 12 partes. Y él envió cada parte a una de las 12 tribus de Israel. Él quiso cobrar venganza de lo que a él le habían hecho. La concubina para él era su propiedad. La veía como su poder, ¿ya? Y la había perdido a manos de estos hombres perversos. Vemos que este hombre, su nivel de perversidad sobrepasó todo. No solamente había podido irse a su cama y dormido mientras pasaba eso con su mujer, sino que después de muerta no la enterró, no le dio una sepultura, como también es muy importante para los judíos, volver a la tierra, ¿ya? Es muy importante. Él no hizo eso, sino que cometió una maldad aún más grande, cortando su cuerpo en pedazos. Esto luego originó una guerra civil en Israel, la primera guerra civil. Y todo lo que vemos hasta ahora comprueba exactamente lo que dice al final del libro. Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios, del Dios que los amaba, del Dios que había puesto reglas y su palabra para que las siguieran, para beneficio de ellos. Pero ellos se habían olvidado. La generación antigua no pasó la enseñanza de Dios y de quién era Él, de qué había hecho Él a la próxima generación, a la que vino después. Y ellos ya no lo conocían, no lo seguían. Se parece a una historia que podríamos encontrar en la televisión, en las noticias. Hemos escuchado historias parecidas y tan macabras como esa el día de hoy en nuestro propio país. Sintonice ahí la televisión en cualquier canal y lo puede comprobar. ¿Por qué? Porque nuestro mundo, nuestra generación, nuestro país, nuestra familia ha dejado a Dios afuera. Lo ha sacado de su vida, lo hemos sacado de nuestro corazón, lo hemos sacado de nuestra propia familia muchas veces. ¿Ya? Nos hemos olvidado de Él. ¿Ya? Y si hay alguno de ustedes que conocía al Señor, tal vez nos hemos olvidado de pasar esa enseñanza a la siguiente generación. ¿Ya? También quiero hacer una pregunta al final para terminar. ¿Cómo ves tú a Dios si tú eres una hija de Dios? ¿Es Dios, es Jesús tu rey? ¿O tú haces lo que a ti bien te parece? ¿Es Jesús tu Salvador, pero no tu Señor? ¿Estás dispuesta a entregar solo ciertas áreas de tu vida y otras no? ¿Hay algún área en tu vida que tú debes entregarle a Él como completo Señor y Rey de tu vida? ¿Estás pasando la enseñanza de Dios, de quién es Él y de lo que Él hizo por nosotros a la próxima generación? Esta generación es igual o peor de perversa que la que acabamos de ver en las Escrituras. Y nos hace ver la necesidad de un Salvador
que nuestro mundo, nuestras personas alrededor, vecinos, amigos, familiares, necesitan a Cristo, el Salvador. Necesitan conocer a Dios. Nosotros debemos mostrarle a ellos que ellos tienen un Salvador. Y ¿sabes qué? Esta mujer murió sin esperanza, sin un rescate, sin un hombre que la salvara, sin un refugio. ¿Qué enseñanza podríamos sacar de una historia tan cruda como esa? Yo les voy a decir, hay una buena noticia. Aún después de esa terrible historia, hay una buena noticia. Dios, en su amor, en su misericordia, después de ver tanta perversión, tanto dolor de esa mujer, de ese pueblo, de tantas otras historias que aparecen en la Biblia, después de ver tanto dolor y sufrimiento, Él en su gran amor, en su gran misericordia, proveyó el rescate que nosotros necesitábamos. Y Jesús, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a tomar tu lugar, mi lugar, en rescate. Nosotros como pecadores teníamos el castigo, y tenemos el castigo como pecadores, ¿cierto? El castigo o consecuencia, que es la muerte eterna. Pero Dios en su amor y Jesús en su gran amor dijo, yo voy a tomar tu lugar. Yo no quiero que tú mueras, yo voy a morir por ti. Él es nuestro rescate, Él es nuestro Salvador. Esa es la mejor noticia, ¿ya? Es el Evangelio, que nosotros necesitábamos un Salvador, al igual que esa mujer. Ella murió sin esperanza, sin un Salvador, pero nosotros sí tenemos un Salvador, un rescate maravilloso, que estuvo dispuesto, a pesar de que sabía el costo, el precio de poner su vida por nosotros, Él estuvo dispuesto a morir, y no solamente a morir, sino que a dar su vida en una cruz, en rescate por muchos, en rescate nuestro. Démosle gracias a Dios porque Él envió a su único Hijo, Jesús, para morir por nosotros, para resucitar y darnos una salvación. La salvación que necesitamos para no estar más separadas de Él, no estar más separadas de Dios, que es la muerte. Demos gracias al Señor por su salvación. Y si tú no le conoces como tu Salvador, si tú no conocías que Jesús es tu rescate, que Él es tu Salvador, te pido que hoy mismo decidas creer en Él, que Él es tu Salvador, que Él te libra del castigo de tus culpas, de tus faltas, y te ofrece el perdón, el rescate perfecto que te lleva al cielo y te libra de la muerte en el infierno. Te pido que puedas orar en tu hogar y que alabes al Señor por este precioso rescate que necesitamos y que el mundo necesita hoy.